realidad no hay nada bueno ni malo, en la vida no hay nada malo, no hay nada que te califique como algo negativo, porque todo es cuestión de percepción, todo es cuestión de cómo veamos las cosas, todo es cuestión de cómo elijamos reaccionar frente a las cosas. Pero por eso les digo siempre que es importante el tema de reconocer nuestras heridas, reconocer nuestros patrones, reconocer qué es lo que nos limita muchas veces debido a nuestra experiencia de vida, porque ahí es donde están alojados los comportamientos que no entendemos. Entonces hay cosas que no sabemos por qué suceden, pero igualmente van a seguir sucediendo hasta que no aprendamos la lección que conlleva ese suceso. Entonces siempre los voy a invitar a que elijan ver las cosas desde un prisma diferente. No quiere decir que elijan ver todo color de rosa, no quiere decir que elijan creer que todo lo que nos pasa está bien, porque el hecho de que lo veamos como algo doloroso, por decirlo de alguna forma, también es entender que nos está enseñando algo. Entonces, no se trata de tampoco de culparse cuando estemos viviendo cosas difíciles, por decirlo de alguna forma, porque en realidad nada es tan complicado como creemos que sea. En realidad la vida se compone de momentos y se compone de experiencias que nos llevan a nosotros a elegir cómo queremos ver la vida. Simplemente tenemos que aprender a controlar, a gestionar la forma en la que reaccionamos frente a las circunstancias. Y así, si lo pensamos en un tema un poco más pragmático, es muchísimo más fácil salir de las adversidades cuando elegimos verlo de una forma distinta a quedarnos en el mismo bucle de queja, de lamento, de frustración, que literalmente lo único que va a hacer es mantenernos en frecuencias bajas de vibración, y esas frecuencias van a atraer resultados acorde a esas frecuencias y van a generar más frustración, van a generar más estrés, más dolor, y nunca vamos a salir de ahí. Por eso es importante tener muy claro el yo más elevado, tu mejor versión, tu identidad más alta, porque si tú vibras en esa frecuencia de esa identidad, ¿cómo reaccionaría esa persona que yo quisiera ser? Entonces, si yo estoy teniendo un problema, no sé, un problema familiar, y en el momento quizá no sepa cómo reaccionar, si yo pienso, porque en realidad tu conciencia siempre te va a dar la respuesta, si yo pienso en cómo reaccionaría esa mejor versión de mí, ese Julián del futuro, por decirlo de alguna manera, ¿cómo reaccionaría ese Julián? ¿Qué haría esa mejor versión? ¿Qué haría esa identidad más elevada frente a estas circunstancias? Y con base a eso tomo las decisiones. Pero muchas veces lo que hacemos es tomar decisiones desde nuestra identidad actual, y por eso es que repetimos los bucles, por eso es que no podemos salir de ellos. Entonces, todo este tema lo estamos hablando porque tanto la vida como las redes sociales son cíclicas. Van a haber momentos que nos vamos a identificar con resultados positivos, como por ejemplo a Lisette le estaba yendo muy bien en sus videos, los videos estaban por encima de 1000, ya estaba teniendo virales, y llega un momento en el que algo cambia y uno muchas veces no entiende qué es lo que cambia, pero como le decía a ella, la vibración, la energía con la que uno hace las cosas se ve materializada de alguna forma. Y la realidad, los resultados pragmáticos de nuestra vida están indicando la frecuencia en la cual estamos vibrando. Entonces, subir la vibración nos va a permitir a nosotros salir de un bucle negativo. Pero generalmente la gente quiere salir del bucle negativo para ahí sí reaccionar diferente. Y no funciona así. Entonces, siempre los voy a invitar a eso, a que hagan un stand-by en su vida, elijan ver todo el panorama, que de hecho en el curso de milagros hay una sección en donde él te pone literalmente a mirar cada una de las cosas que estás, en donde estás, si estás en una oficina, si estás en el parque, en donde sea que estés, te dice que mires las cosas y digas, eso no significa nada para mí, eso no tiene ningún significado para mí.
¿Cuál es la funcionalidad de esto? Que tú entiendas que la etiqueta que nosotros les ponemos a las cosas parte de nosotros, no parte de la realidad. Nada de lo que vemos es como supuestamente es. Es una interpretación que nosotros le estamos dando a las cosas con respecto a las experiencias de vida que nosotros estemos viviendo. Entonces, quitarle esa etiqueta a cada una de las cosas, a cada situación, a cada circunstancia, a cada persona, a cada acción, a cualquier cosa, nos va a permitir a nosotros elegir desde qué prisma lo vemos. Y eso nos va a quitar muchas cargas. Y al quitar esas cargas también nos va a permitir ver la vida diferente, por ende tener resultados diferentes. Pero literalmente esto es una práctica constante, es una práctica que cuesta en cierta forma, porque es elegir ver la vida como algo que no conocemos, que ahí es donde entra la incertidumbre. Y lamentablemente nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestro sistema nervioso no le gusta la incertidumbre, porque en la incertidumbre el sistema nervioso se activa y considera que está en peligro. ¿Y qué hace? Como lo hemos hablado en previas ocasiones, se bloquea. Al bloquearse o al congelarse o al huir o al reaccionar de una manera negativa, lo que hace es reafirmar el patrón. Entonces constantemente, ¿qué está pasando? Estamos viviendo desde nuestro inconsciente, tomando decisiones desde un sistema nervioso alterado que nos está llevando a que nosotros no entendamos el por qué están pasando las cosas y por ende lo repitamos constantemente. Por eso la única forma de salir de un bucle es haciendo conciencia, reconociendo e integrando lo que está sucediendo en el momento para poder entenderlo y ahí transitarlo. Pero ¿qué hace la mayoría de gente? Busca salir de ahí sin entenderlo, sin saber cuál es la lección que me está dando esta circunstancia, esta situación. Y le pongo la etiqueta que yo creo que es, la cual simplemente es un condicionamiento, simplemente es algo que a mí me impusieron en mi mente y por eso yo lo veo de esa forma y por eso no puedo salir de ahí. Hasta que yo no elija hacer presencia y hacer conciencia de esos resultados, hacer conciencia de qué me está enseñando esta circunstancia, nunca voy a poder salir de ahí. Y se los digo por experiencia propia porque recuerdo que yo desde pequeño siempre he estado muy inmerso en el mundo del desarrollo personal, de la motivación, siempre he intentado como más. Siempre he querido y siempre he sentido que yo estoy diseñado para algo mucho más grande. Y desde chiquito recuerdo que yo ponía videos de motivación en YouTube y me ponía a hacer ejercicio y salía así súper motivado. Pero mi vida se tornaba en bucles y en ciclos de motivación. Entonces cuando estaba bien accionaba, se me bajaba la motivación, volvía a empezar. Y así literalmente a mis 30 años me di cuenta que siempre viví en ese bucle y siempre esperé que algo allá afuera cambiara. Siempre esperé que llegara un momento en el que todas las circunstancias se alinearan y los astros se alinearan y a mí me llegara mi momento para que las cosas se me dieran. Pero nunca, ni siquiera me pasaba por la cabeza, ni siquiera se me pasaba por la mente de que yo estaba actuando desde una herida, desde un trauma, desde que yo mismo me estaba autosaboteando. Yo mismo estaba eligiendo inconscientemente no salir de ahí. No salir de un bucle, no salir del hueco, no salir del fondo del fango. Entonces, hasta que yo no me di cuenta de eso y no me di cuenta que yo estaba eligiendo desde un trauma, desde una herida, desde un abandono, desde una experiencia negativa, lamentablemente, nunca, es que yo podía tener 3 trabajos, un emprendimiento, estudiar y esperar a que eso me diera resultados. Y así duré muchos años, pero en realidad nunca cambió nada. En realidad me pasaba lo mismo que hasta hace poco me volvió a pasar, por decirlo de alguna forma, y es que la vida, o yo mismo, inconscientemente, me volví a poner en un lugar en donde tenía que volver a empezar. Entonces, yo mismo hacía que todas las cosas que estaban funcionando terminaran y yo tuviera que elegir de nuevo. Entonces me la pasaba pivoteando en todo,
pivoteando en mis sueños, pivoteando en mis gustos, pivoteando en mis deseos, pivoteando en mi propósito, pivoteando en todo. Porque creía inconscientemente que estaba mejorando. Porque creía que yo estaba haciendo cosas para hacer como un upgrade en mis sueños. Pero no me estaba dando cuenta que lo único que estaba haciendo era cambiando de cosas para justificar que este nuevo enfoque sí era el correcto, que este nuevo sueño sí era el correcto, que este nuevo país sí era el correcto, sí, que esta nueva persona sí era el correcto. Y siempre me la pasé así toda mi vida, creyendo que algo externo era lo correcto, pero igualmente seguía eligiendo desde mi herida. Y mi patrón me repetía el hecho de: tú no eres valioso, como tú no eres valioso, tú no tienes que tener éxito, porque si tienes éxito, entonces muere mi antigua versión. Y llegamos a este punto por la incertidumbre. Muere esa antigua versión en donde ya no hay nada conocido, ya mi sistema nervioso no reconoce qué es lo que está pasando en su vida y por eso se protege, porque él no quiere morir. Y ese es el famoso ego. El ego no quiere morir. El ego es el que te frena, el ego es el que quiere que tú no brilles, el que te quiere mantener aferrado a esa antigua identidad, a esa identidad de alguien miedoso, de alguien inestable, de alguien inseguro, de alguien inconstante, de alguien procrastinador. Todas esas características de esa persona son, si se ponen a pensar, vienen del miedo. ¿Por qué procrastino? Porque tengo miedo a brillar. ¿Por qué soy indisciplinado? Porque tengo miedo a ser responsable frente a algo. ¿Por qué tengo mala autoestima? Porque tengo miedo a ser amado. Siempre todo parte del miedo cuando actúo desde el ego. Pero cuando actúo desde el espíritu, cuando actúo desde el amor, todo me expande, todo es luz. Entonces, todo lo contrario a eso, alguien indisciplinado, ¿qué es lo contrario al indisciplinado? No es la disciplina, es el amor. Porque si yo me amo, si yo tengo amor propio, si yo tengo realmente un compromiso conmigo mismo, hago las cosas. Pero no las hago ya por disciplina, las hago realmente porque me amo. Las hago porque es algo que va más allá de la simple acción. Y ahí es cuando entra el hecho de que les digo siempre: uno no va al gimnasio para amarse más. Uno va al gimnasio porque se ama. Uno no quiere un mejor estilo de vida para ser más feliz, para ser suficiente. Uno sabe que es suficiente y por eso merece ese estilo de vida. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que ustedes tienen que empezar a ver su sombra. Tienen que empezar a ver cuáles son esas características que los está frenando hacia eso que quieren. Porque, repito, todos sabemos qué queremos. Todos sabemos cuándo actuamos desde el miedo y cuándo actuamos desde el amor. Entonces, si yo hago esos momentos de conciencia, que eso lo llamo el curso de milagros, un instante santo, si yo lo hago desde ese momento, en esa conciencia infinita en donde yo realmente estoy siendo responsable por lo que estoy creyendo, porque es una elección, yo ya no estoy reaccionando, estoy eligiendo parar. Ahorita les doy un ejercicio de respiración que me enseñaron esta mañana, que me parece muy poderoso para entrar en presencia, que en la presencia es en donde realmente yo voy a reconocer si estoy actuando desde el miedo o estoy actuando desde el amor. Y en la presencia yo elijo y digo: yo no quiero ser procrastinador, yo no quiero ser indisciplinado, yo no quiero ser alguien con falta de confianza, falta de amor propio. Mi mayor versión, ¿cómo sería? Sería una persona comprometida, sería una persona entregada, sería una persona con confianza, con carácter, sería una persona capaz. Esa sería mi mayor versión. Entonces, por eso les decía, cuando llegan las circunstancias difíciles, cuando llegan esos momentos en donde yo no sé qué hacer, lo que puedo hacer es, literalmente, hagan de cuenta que viajo en el tiempo y le pregunto a mi yo del futuro: ¿qué harías en esta situación? ¿Qué harías en estas circunstancias? ¿Qué haría ese Julián seguro? ¿Qué haría ese Julián confiado? ¿Qué haría ese Julián disciplinado, ese Julián entregado? ¿Qué haría y cómo reaccionaría frente a estas circunstancias? Y desde ese mensaje elijo actuar. Así es como yo puedo empezar a salir del bucle. Porque si sigo actuando desde mi versión inicial, desde mi versión del presente, de este momento, o mi versión que no quiero ser, pues nunca voy a salir del bucle. Entonces,
El ejercicio, ¿cuál es? Vamos a hacer una respiración que es... Esperen que yo la tengo acá anotada. Dice que la respiración 4x4. Y la respiración 4x4 consiste en que vamos a inhalar en 4 segundos, vamos a mantener 4 segundos, vamos a exhalar en 4 segundos y vamos otra vez a mantener 4 segundos. Y así lo repetimos durante 5 minutos. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la palma de nuestra mano al frente y con este dedo, cada inhalación es una subida. Inhalo acá, mantengo 4 segundos, bajo en 4 segundos, o sea, me demoro en bajar de aquí a aquí 4 segundos, mantengo 4 segundos sin aire, tomo aire en 4 segundos, mantengo en 4 segundos, boto en 4 segundos, me quedo sin aire en 4 segundos y así lo hago durante 5 minutos. Porque es un gran ejercicio que me parece muy poderoso y es que te aterriza al presente porque tú estás utilizando tus 5, bueno, no tus 5, pero estás utilizando tus sentidos en ese momento. En ese instante tú estás viendo, estás respirando y estás sintiendo. Si pueden poner música de meditación o música chill para que también su sentido del oído esté activado. El único que faltaría sería el del olfato y el del gusto, pero podrían poner un incienso o algo también para entrar en presencia. Pero ¿por qué hacerlo de esa forma? Porque tus sentidos siempre están en el presente. Siempre, siempre, siempre. No hay ningún momento en el que tus sentidos estén en el futuro o en el pasado. Los que están en el futuro y en el pasado es tu mente. Tu mente es la que viaja constantemente, pero tus sentidos están aquí. Entonces, si tú te quieres aterrizar a la hora, utiliza tus sentidos. Entonces, utilizando tus sentidos mientras haces la respiración, mientras sientes cómo tu dedo pasa por tus otros dedos, por tu otra mano, ahí vas a estar muchísimo más presente. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a regular tu sistema nervioso. Te va a aterrizar a la hora. Y desde ahí, elegir es totalmente distinto. Desde ahí, tú eliges qué pensamientos vas a tener. Porque en esos momentos de respiración, tú eres consciente de lo que estás pensando. Y como no hay nada a lo cual reaccionar, tú puedes elegir si ese pensamiento es cierto o no. Porque si yo estoy respirando y mientras hago ese ejercicio, en mi mente está el pensamiento de estoy perdiendo el tiempo, yo puedo elegir seguir haciéndolo o no. Yo puedo elegir pensar en que eso me está ayudando a regular mi sistema nervioso. Pero por ejemplo, si tú estás trabajando, te entra, porque literalmente son sensaciones físicas que tú tienes que prestarle atención, te entran sensaciones físicas de ansiedad o de miedo mientras tú estás haciendo algo y pónganse a pensar. Por eso es que uno está trabajando y le dan ganas de pararse, de ir al baño, de tomarse un café, de no sé qué, le duele a la espalda, le duele no sé qué. Literalmente es tu sistema nervioso, tu cerebro diciéndote no te quedes quieto. Haz algo, muévete. ¿Por qué? Porque está evadiendo la responsabilidad que conlleva tomar una sola decisión. Pero esa incomodidad es la que nos va a ayudar a tomar el control de nuestro sistema nervioso. Por eso, cuando estén trabajando y sientan esa sensación de pararse, de hacer otra cosa, sientan la sensación de procrastinar, no. Ahí es donde uno tiene que ser consciente y tiene que elegir sostener esa incomodidad. Y se van a dar cuenta que llega un punto en el que es muy, muy palpable. Se siente muy vívido en tu cuerpo esa emoción de no, tengo que pararme. Pero como ya la reconoces, ya no vas a intentarla regular. Porque lo que pasa antes de saber esta información es que sentíamos eso y lo que necesitábamos era movernos para regularlo y que tu sistema nervioso volviera a estar en calma. Y por eso es que nunca trascendíamos la incomodidad, porque nunca nos dábamos el permiso de
incomodarnos, de tomar la decisión de permanecer ahí en ese momento incómodo y tomar el control de nuestro inconsciente. ¿Listo? Entonces, para terminar, con lo que quiero que se lleven hoy es: todas las circunstancias no las podemos controlar, ninguna, sea cual sea. Cualquier circunstancia que estés viviendo en este momento, no vas a poder cambiarla de ninguna forma, en cierta manera. Lo único que puedes elegir es cómo la quieres ver, cómo te quieres sentir frente a eso que estás viviendo en este momento. ¿Listo? Si no estoy teniendo resultados económicos, ¿puedo cambiar eso en este momento? No puedo cerrar mis ojos y ya se llenó la cuenta de banco, eso no va a pasar. Y si pasa, como les digo, también es lo peor que le puede pasar a uno. ¿Por qué? Porque vas a depender de eso para estar regulado. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese instante? Entro en el instante santo, en el presente, en este momento, en este instante. Elijo regular mi sistema nervioso, tranquilizar mi mente, pensar desde mi yo más elevado qué haría en este momento. Ya no actúo desde el miedo, actúo desde el amor, porque voy a empezar a pensar cómo puedo actuar de una forma elevada, de una forma congruente, de una forma que vaya acorde a quien quiero ser, no a quien era. Y cuando tenga eso definido, ahí sí tomo decisiones. Pero los invito a que no tomen decisiones desde un sistema nervioso alterado. Es lo peor que uno puede hacer. Porque ahí literalmente uno es como cavar más el hueco y agrandarlo más. Entonces, a veces no hay que hacer nada. Y sonará un poco contradictorio, por decirlo de alguna forma, porque también les voy a decir que siempre hay que actuar, siempre hay que accionar, porque hay que tomar decisiones, porque no hacer nada también es una decisión. Pero, ¿a qué me refiero con que es contradictorio? Con que no hacer nada conscientemente, o sea, elegir no hacer nada con el fin de trascender algo, es hacer algo. No sé si me estoy enredando mucho, si no me estoy dando a entender, pero lo que quiero que hagan es que se den el permiso de parar, pero con la intención elevada de cambiar su frecuencia, de cambiar su posición actual para tomar decisiones distintas en su vida y así cambiar los resultados externos. Pero no sigan actuando y no sigan accionando desde la herida, desde el inconsciente, desde el sistema nervioso alterado. Hagan eso todos los días. Manu, que es ahorita pues mi mentor en respiración en este momento, siempre me dice eso, me dice: Juli, vamos al gimnasio, comemos, nos lavamos la boca, o sea, cuidamos todo menos a nosotros mismos, menos nuestro sistema nervioso, que es el que regula todo. Eso también se trabaja. Eso también hace parte del crecimiento, eso también hace parte del desarrollo personal, eso también hace parte del éxito. ¿De qué me sirve a mí tener muchos resultados externos si mi sistema nervioso está alterado todo el tiempo? Si yo no soy capaz de estar tranquilo, si yo puedo tenerlo todo en la vida, pero igualmente estoy en ansiedad todo el tiempo. Entonces, yo no quiero que nadie aquí viva así. Yo no quiero que ninguno viva con un miedo constante a no tener nada o a perder lo que ya tienen. Que esos son los dos miedos más grandes que existen. Entonces, yo quiero que ustedes tengan la capacidad de... El miedo va a llegar, porque el miedo es una herramienta. Pero, ¿cómo voy a elegir accionar desde esa sensación? Vale, estoy teniendo miedo. No lo satanizo, no tiene nada de malo sentir miedo, no tiene nada de malo sentir dolor, no tiene nada de malo sentir frustración. El punto es cómo reacciono y cómo acciono desde esa emoción. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Me voy a quedar hundido en la miércoles por sentirme mal? ¿O voy a elegir ver esa frustración como un mensaje de la vida que me está indicando que yo puedo hacer algo diferente frente a lo que estoy haciendo? Y elegir actuar diferente desde esa emoción. Y es así como vamos a empezar a cambiar patrones en nuestra vida. Vamos a dejar de comprarnos excusas, vamos a dejar de justificar, vamos a dejar de responsabilizar a otros. Y es ahí cuando vamos a empezar a tener resultados.
No sé si vieron mis historias hace poco, pero estoy ahora con un mentor que es estudiante de un mentor mío, pero yo dije, el man está haciendo algo que yo no estoy haciendo. No sé qué será, pero lo conozco desde hace mucho, he visto todo su proceso y dije, ok, desde la humildad, la plena humildad, elijo escucharte, porque sé que me puedes aportar desde otra posición. ¿Y por qué les digo esto? Porque literalmente dentro de su mentoría hay personas que, con todo respeto, están en nivel de conciencia menos 10.000, pero igualmente están accionando a un nivel que yo digo, wow, ¿por qué Dios me pone eso al frente? Porque a veces no se necesita tener toda la información del mundo, no se necesita tener todos los títulos del mundo, no se necesita tener todos los mentores del mundo para accionar. Se necesita la decisión, la capacidad de decir y sostener la incomodidad de accionar, porque no es fácil. No es fácil sostener ese ritmo, no es fácil responsabilizarse de las cosas, no es fácil elegir hacer algo aún cuando no lo quieres hacer, que pasa mucho, y más en el emprendimiento cuando nadie te está diciendo qué tienes que hacer, nadie te está diciendo, ay, si no lo haces te echo, no. Entonces, a veces exceso de información genera confusión. Muchas veces queremos acumular y acumular y acumular información a ver si con tanta información hacemos algo diferente y no se trata de eso. ¿Qué tienen todas estas personas que les digo? Más acción, menos miedo, dicen ellos. Acción masiva, dicen ellos. Acción masiva imperfecta, es como lo hago y en el proceso aprendo. Y eso es cierto. Tú avanzas muchísimo más accionando hacia acciones mal que planeando a ver si algún día accionas. Tú duras 10 años planeando cuándo accionar y esta persona ya lleva 10 años de ventaja accionando, independientemente si lo hizo bien o lo hizo mal. Lleva 10 años accionando. Entonces, sea poco o mucho, los invito a que tomen la decisión de empezar a accionar, de empezar a tomar decisiones desde una versión elevada, obviamente, desde el amor, desde el poder y no desde el miedo. Y créanme que ahí vamos a empezar a ver resultados diferentes porque es la acumulación de esos pequeños hábitos y la acumulación de esas pequeñas acciones las que se van a empezar a materializar en nuestra vida, porque es ahí donde voy a reprogramar mi subconsciente. Si durante toda mi vida no he hecho algo, hoy elijo hacerlo. Y cuando elijo hacerlo, mi subconsciente entiende que ahora yo soy el que tiene el control. ¿Listo? Entonces, entremos en presencia. No sé, ¿quieren hacer el ejercicio de respiración? ¿Sí? ¿Nos ayudas dirigiendo?